Buenas tardes, estimadas alumnas y alumnos. Continuamos con el segundo video de la NIF 16, arrancando por venta con posterior arrendamiento. Recordarán ustedes que este era ya un tema complejo en la RT. Acá no voy a decir que se simplifica tanto, pero cambia bastante porque la concepción de compra es distinta para una de las partes. Recuerden que una de las partes ya no va a distinguir más entre arrendamiento financiero u operativo. Acá se considera venta si cumple con los requerimientos de la NIF 15 para la satisfacción de la obligación de desempeño. Recordarán ya ustedes que en el video anterior yo les había comentado que estaba muy vinculada esta norma con la NIF número 15. Para el arrendatario vendedor, es decir, quien vendió el activo y ahora vuelve a alquilarlo, se mide el activo por el derecho de uso. Solamente va a reconocer ganancia o pérdida relacionada con los derechos transferidos al arrendador comprador. Para el caso del arrendador comprador, es decir, quien compró el activo y ahora lo da en alquiler, él va a utilizar las normas correspondientes. Hay un ejercicio en la parte práctica donde vamos a ver esto con mayor detalle, donde espero que les resuelva las dudas que pueden quedarle a ustedes de esta explicación. Para aclarar un poquito más esto del arrendatario vendedor, pensemos lo siguiente. Se vende un determinado activo. Supongamos, vendemos una maquinaria. ¿Y qué alquilamos? No dirá, bueno, alquilamos la maquinaria. Bien, si alquilamos una maquinaria, estamos en la NIF 16, lo que en realidad estamos haciendo es comprar los derechos de utilización de esa maquinaria por un determinado lapso de tiempo, o incluso, como habíamos visto en el anterior video, de unidades físicas. Pero pensemos en tiempo cronológico, como para simplificarlo. Entonces, cedemos la titularidad, la propiedad legal de un activo y compramos su derecho de uso. Ahora bien, podríamos comprar el derecho de uso hasta el final de su vida, pero también solamente podríamos comprarlo por un lapso mucho menor de tiempo. Entonces, vamos a ver si hay ganancia o si hay pérdida relacionada con los derechos que transferimos al arrendador comprador. Porque nosotros, al cederle la totalidad del activo, le estamos cediendo el 100% de los derechos de uso de su vida restante. Pero a la misma vez, si lo alquilamos, estamos recomprando una parte de sus derechos de uso. Es decir, vamos a ver si tenemos resultados entre la parte que cedimos de derechos de uso y la parte que recompramos. El arrendador, comprador, compró el activo y lo da en alquiler, él utilizará las normas que correspondan, porque recuerden que el arrendatario, en la NIF 16, utiliza el enfoque de los activos y pasivos, pero el arrendador no, sigue utilizando el método anterior. Si el valor razonable de la contraprestación no iguala al valor razonable del activo, bueno, deberán hacerse entonces los ajustes correspondientes. Si es por debajo del mercado, se considera que hubo un anticipo, y si es por encima, se considera que hubo una financiación adicional. Esto no es enteramente nuevo para ustedes, porque ya la RT también lo trataba de esta manera. Sin embargo, acá en la NIF lo encontramos de una forma mucho más simplificada. Simplemente si está por debajo o si está por encima del mercado. Entonces no está haciendo aclaraciones de las cuotas y demás, como sí ocurría con la RT. Si la tasa de interés es diferente a la tasa de mercado, hacemos un análisis igual al anterior, a ver si está por debajo o si está por encima de la del mercado.
La diferencia se mide en el valor descontado de los pagos que efectivamente hacemos y el valor descontado de los pagos, pero a la tasa de mercado. Entonces ahí encontramos cuál es la diferencia. Si no se considera una venta porque no satisface los requerimientos de venta de la NIF 15, no vamos a volver ahora a NIF 15, si no les queda claro los remito al video, al PowerPoint de esa norma y a la norma misma, que también está en plataforma, o pueden descargarla de la página de la Federación, para que tengan en claro qué se considera como una venta en términos de NIF 15. Entonces, volviendo acá, si la operación no es considerada como una venta porque no satisface lo que la NIF 15 exige, entonces el arrendatario vendedor, a ver, quien vendió el activo y ahora lo alquila, va a continuar reconociendo el activo, lo cual es totalmente lógico porque estamos diciendo que no hubo una venta, entonces tiene que seguir reconociendo el activo porque no lo vendió. Pero recibió dinero. Entonces va a reconocer un pasivo igual a la transferencia. ¿Pero qué tipo de pasivo? Un pasivo financiero. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el vendedor, el arrendatario vendedor, vende una maquinaria. Pero resulta que por las condiciones de contrato no puedo considerar una venta en los términos de la NIF 15. Eso implica entonces que yo no puedo contabilizar venta, ni costo, obviamente. Así que al no contabilizar costos, no voy a contabilizar la salida del activo. Mi activo sigue estando en mi poder, efectivamente y contablemente. Pero por esa operación yo sí recibí un efectivo. Entonces voy a tener un efectivo deudor y no voy a tener una venta acreedora. ¿Qué es lo que voy a contabilizar? Voy a contabilizar un pasivo. ¿Qué tipo de pasivo? Financiero, porque en definitiva, ¿qué ocurrió? Me prestaron plata. Y el bien quedó en garantía. Pero lo que me prestaron es dinero. Por eso voy a contabilizar ese efectivo recibido contra un pasivo financiero. Es haber recibido un préstamo. La otra parte, el que compró el activo y lo da en alquiler, no va a reconocer el activo transferido, lo cual es evidente porque si estamos diciendo que para la NIF 15 no hubo venta, el otro no tuvo compra, entonces no va a reconocer el activo transferido, pero pagó. Y tuvo una salida de efectivo acreedora. Entonces, ¿qué va a reconocer en términos del debe? Va a reconocer un activo. ¿Qué tipo de activo? Y un activo financiero, prestó plata. Así como el otro reconoce que recibió un préstamo, este lo otorgó y eso es lo que va a reconocer de manera deudora. Cartera. Si bien la regla general es que cada arrendamiento se trate por separado, existe la posibilidad de una solución práctica que está en el párrafo B1. Recuerden, se los había dicho en el video anterior, que el concepto de solución práctica es un concepto de la norma, no es un término mío. Una entidad puede aplicar la norma a una cartera de arrendamientos y un conjunto de arrendamientos con características similares. Entonces, si tenemos muchos arrendamientos con características similares, yo podría agruparlos. Si en lugar de tratarlos por separado, dado que son todos ellos similares, podría llegar a ser entonces un agrupamiento. Combinación. Se deben combinar contratos realizados al mismo tiempo o en fechas cercanas con la misma contraparte como contratos únicos cuando se negocian como un paquete donde hay objetivos globales, donde el importe a pagar depende del precio o desempeño del otro, o bien que los derechos a utilizar activos subyacentes forman un componente único. Entonces, en ese caso, combino los contratos.
Tenía varios, pero hago una combinación y les doy un mismo tratamiento a todos ellos. Exención. Recuerdan que en el primer video habíamos visto en qué casos de los que no eran parte del párrafo 3, es decir, ahora hablamos de exenciones a la aplicación de esta norma, pero distintas del párrafo 3. La habíamos apenas mencionado y dijimos, bueno, que en la página 24 lo veíamos. Bien, hemos llegado a esa página, entonces vemos que dice la norma que no se contabiliza de acuerdo a la generalidad de la norma, es decir, aplicación del método de activos y pasivos, cuando el valor del arrendamiento sea bajo. ¿Qué es bajo? La NIF considera que un arrendamiento es bajo cuando el valor es de $5.000 estadounidenses para el bien nuevo. Esta evaluación de valor siempre se hace cuando el activo es nuevo, independientemente de la antigüedad que tenga la fecha del arrendamiento. Esto significa que podría ser que ese valor de 5.000 ya no se aplique a mi activo porque mi activo tiene 10 años de uso encima. Bueno, no voy a evaluar el valor de mi activo hoy, sino de cuando fue nuevo. Se realiza en términos absolutos. Es $5.000 para cualquier tipo de activo, cualquier actividad que realice el ente y cualquiera sea el valor tanto del activo o del patrimonio neto del conjunto del ente. Es decir, es una evaluación en términos absolutos. No cambia de ente en ente ni de actividad en actividad, menos aún de país en país. Entonces no se ve afectada por el tamaño del arrendatario y no tendría que variar entre distintos entes. Un activo puede ser de bajo valor, es decir, la consideración que hace la norma, evidentemente de bajo valor, solamente si el arrendatario puede beneficiarse del uso de ese activo subyacente y ese activo subyacente no es altamente dependiente o interrelacionado con otros activos, donde sería difícil la medición del valor y del uso del valor. No se considera de bajo valor si su naturaleza hace que cuando es nuevo no sea de bajo valor. Por ejemplo, vehículo. Está en el párrafo B6. Independientemente del valor que tenga ahora. Es decir, ahora podría estar por debajo de los $5.000. Pero si cuando fue nuevo no lo estuvo, entonces no puedo aplicarle esta exención. Si el activo se subarrienda, es decir, yo se lo alquilo a otro a la vez, entonces no puedo aplicar este criterio de excepción de bajo valor, porque en definitiva yo no lo estoy utilizando. Yo lo alquilé al activo para alquilárselo a otro. Entonces, mi rentabilidad no va a venir de la utilización de dicho activo subyacente, sino que mi rentabilidad viene de un negocio que sería como una especie de pasamano. Lo recibo y se lo alquilo a otro. Entonces, en ese caso, no puedo aplicar este párrafo de excepción. Algunos ejemplos de activos de bajo valor: tabletas, las tablets, computadoras personales, teléfonos, pequeños elementos de mobiliario. Como verán, entonces esta norma no está pensada en sí para estos activos que en el patrimonio de la empresa tienen baja incidencia, sino está pensada para activos de mayor valor. Miscelánea, es decir, no teníamos otro título para poner, son cuestiones varias que las incluimos en este apartado número 15 de la página 25. Si existe el derecho a controlar el uso de un activo identificado solamente una parte del plazo del contrato, en esa parte del plazo es arrendamiento y en la otra no. ¿Por qué? Porque no tuve en la otra parte el derecho a controlarlo. Cuando una parte de la capacidad de un activo es identificable, una parte de capacidad de un activo es identificable si es físicamente distinto. Supongamos un piso de un edificio. Ese ejemplo lo da el párrafo B20. Pero si no es físicamente distinta, por ejemplo, parte de la capacidad de un cable de fibra óptica, entonces no es un activo, a menos que represente sustancialmente toda la capacidad del activo. Quiero hacer una aclaración con este ítem.
Muchas veces nosotros tenemos en mente, para realizar un ejemplo, activos, podríamos decir, relativamente simples en cuanto a su identificación. Alquilamos un auto, alquilamos una casa, alquilamos un galpón, alquilamos una maquinaria. Perfecto, son identificables porque son físicamente distintos a otro. Una máquina distinta a otra máquina. Incluso un departamento distinto al departamento de al lado. Una oficina diferente a la oficina que está al lado. Pero también nos encontramos con activos donde es mucho más complejo. Supongamos que estamos alquilando, como dice este ejemplo, parte de la capacidad de transmisión de un cable de fibra óptica. O estamos alquilando parte de la capacidad de transmisión de un satélite. Porque en definitiva eso ocurre y también las empresas o algunas empresas alquilan esas partes de un activo. Entonces, en este caso, la norma es más estricta porque ya no estoy alquilando todo el activo, estoy alquilando una parte. Entonces, ¿qué ocurre? A menos que esa parte represente casi todo, donde no tendría sentido hacer la distinción, supongamos que estamos alquilando el 96% de la capacidad de transmisión de un satélite. Entonces, claro, casi todo lo estamos alquilando. Entonces, a menos que pase eso, se me hace muy difícil hacer una diferenciación. Por lo tanto, en ese caso, al no ser físicamente distinta y no tener la capacidad sustancial del activo, es decir, casi todo ese activo, entonces no deberíamos tratarlo como un activo. Los costos del arrendamiento relacionados con el diseño o construcción, en la medida que fueron erogados por el arrendatario antes de la fecha de celebración de contrato, va a utilizar la NIC 16, que es la de propiedad, planta y equipo, la de bienes de uso. Para el arrendador, recordemos que cuando hablamos de arrendador hacemos un cambio de enfoque. Cronológicamente diría que nos tenemos que ir hacia atrás, es decir, pasamos al concepto de riesgos y beneficios. Para el arrendador, en el caso de inmuebles, conteniendo terreno, recuerden que el terreno es conflictivo porque no se deprecia, ya nos pasaba en la RT 18, la entidad evaluará la clasificación de cada componente por separado. Básicamente vamos a encontrar la edificación y el terreno. Para determinar, en el caso del terreno, el tipo de arrendamiento, fíjense que ya está hablando ahora no del inmueble en total, sino específicamente de la parte terreno. El tipo de arrendamiento va a utilizar los párrafos 62 a 66 y B53 a B54 de esta norma, que básicamente es la transferencia de riesgos y beneficios, la adquisición al final del contrato y la opción de compra sustancialmente menor al valor razonable. Esto es igual que el del RT, no, idéntico no es. Por lo tanto, aunque sigue habiendo una reserva en el caso del terreno, se admite la consideración de venta cuando no transfiera la propiedad legal al fin del contrato, pero sí altamente probable que lo haga. Es decir, sintetizando, tenemos la problemática, vuelvo a repetir, para el arrendador, no para el arrendatario. El arrendatario lo trata igual que los otros arrendamientos. Para el arrendador tenemos la misma problemática que teníamos en la RT de qué hacer con el terreno. Si bien es muy parecido al tratamiento, hay una diferencia. Porque en la RT no admitía el tratamiento de arrendamiento financiero a menos que se transfiera por contrato esa propiedad legal. Mientras que acá admite que sea altamente probable que lo haga. Vamos a hacer un ejemplo. Trato de pensar un ejemplo con números tan ridículos para que se haga notoria esta situación. Supongamos que hay un arrendamiento financiero de un terreno y al fin de la vida útil tenemos la opción de compra de un valor irrisorio. Supongamos que podemos comprar el terreno por 1.000 pesos. Es evidente, todo el resto del terreno lo pagamos en las cuotas de arrendamiento. Pues bien, la RT 18 no me permite tratarlo como financiero, porque el contrato
no dice que va a haber transferencia. Mientras que la NIF 16 sí me permite tratarlo como una compra-venta porque es altamente probable que ocurra el ejercicio de esa opción. Bien, por último, de este segundo video, hay acá un diagrama que está extraído de, del informe llamado Arrendamientos, una guía para el IFRS 16, IFRS es la sigla en inglés de NIF, de Deloitte del año 2016, está copiado y pegado textualmente sin haberle hecho ningún cambio. Es un diagrama que me pareció interesante cuando lo leí, que busca mostrar gráficamente qué es lo que tengo como pasivo y como activo por causa del arrendamiento y la vinculación entre ellos. Como pasivos por este arrendamiento tengo sanciones por terminación, garantías de valor, pagos fijos menos incentivos, pagos variables, precio de ejercicio de la opción, si considero probable que la vaya a realizar. Todo eso lo adeudo, es mi pasivo. ¿Y qué voy a considerar como activo? Voy a considerar ese pasivo, pero algo más. Los costos estimados por desmantelamiento y restauración. Por ejemplo, supongamos un ejemplo que lo uso bastante recurrentemente. Supongamos que estamos haciendo una construcción en una zona ambientalmente protegida y luego de terminar la construcción tenemos que restaurar el espacio circundante. Bueno, ahí tenemos que restaurar un activo, perdón, un medio ambiente dañado. Supongamos que hacemos una construcción, pero luego tendremos que desmantelar, porque supongamos que hay alto riesgo ambiental. Bueno, el costo de desmantelamiento está incluido. Pagos menos incentivos antes de la fecha de comienzo y costos directos iniciales. ¿Qué es lo que quiero que visualicen acá? Que el activo derecho de uso contiene al pasivo por arrendamiento, pero puede ser mayor. Porque puedo tener otros costos que no se los tengo que dar a quien me arrendó, sino a otros. Por ejemplo, el costo estimado de desmantelamiento y de restauración. Recuerden, y lo vamos a ver ya a partir del próximo video, que es el del primer ejercicio práctico, que nosotros como arrendatarios estamos adquiriendo un derecho de uso y estamos debiendo aquellos que tenemos que pagar por ese derecho de uso, pasivo por arrendamiento. Pero podríamos deberle a otros o podríamos tener pagos a realizar en el futuro por otras causas, como estos costos directos iniciales y costos por desmantelamiento, restauración, etc. Bien, este es el fin del segundo video de NIF 16. Espero poder haberles sido claro. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir al mail de las consultas. Y espero que les pueda servir este video y los siguientes, que serán los videos de los ejercicios prácticos.